Alvarito, hable más largo hoy día. Ya. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana. Estamos a martes 30, no, ¿Cómo que 20, perdón. 30? 20 de mayo, 20 Te de mayo de saltaste un mes. 2025. Me equivoqué. Agregué ¿Querí, unos querí que te 10 días pagaran el más. sueldo? Agregué 10 días más. Ya, y estamos con Álvaro Aróstica, estamos con Mauricio Pérez. Bueno, la noticia fue este recurso de amparo que presentó la defensa de Manuel Monsalve, ex subsecretario del Interior, acusado de delito de violación y abuso sexual en contra de una ex subordinada, digamos. No se puede dar el nombre porque la protección de la víctima. Y la Corte de Apelación acogió el amparo y pasa de prisión preventiva a arresto domiciliario total. Por supuesto, la noticia del día fijó su domicilio en la comuna en Viña del Mar. Ustedes se recordarán, poco tiempo después que estallara el caso, eh, salió, digamos, de ese lugar y fue captado por la prensa. Bueno, en ese mismo lugar, en ese mismo departamento, en Viña del Mar, en la región de Valparaíso, fijó domicilio el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. También apareció un extracto de lo que él entregó en un libro, que su autor es el periodista del diario La Segunda, que fue el que justamente reportó el caso y el que golpeó con el tema de Manuel Monsalve pocas horas antes de que finalmente Manuel Monsalve renunciara a su cargo, digamos, saliera de la subsecretaría del Interior, donde aparecen dos conversaciones con el presidente Gabriel Boric, donde le dice no tengo por qué no creerte, y donde efectivamente le dice que vaya a contarle a su familia en la región del Biobío. Situación que, eh, bueno, complica nuevamente al gobierno en una semana del terror, y esto le agrega, creo yo, otro problema más, porque no se estaría cumpliendo la ley Karim, que básicamente lo que busca es protección a la víctima, y eso no habría ocurrido. Obviamente esto fue leído y estamos en campaña política, así que los candidatos presidenciales obviamente le salieron a pegar al gobierno. Y yo siempre digo que eh, a esta altura da lo mismo que le peguen al gobierno, porque el gobierno como que se pega solo, digo. Pero bueno, en fin. Voy al tiro contigo, Álvaro, pero vamos a partir por el Guaso Pérez a ver qué opinión tienes tú eh, acerca de esto. Y bueno, habló la defensa de la víctima, señalando que era una señal confusa, esto de cambiar la cautelar de prisión preventiva a arresto domiciliario total. Y bueno, donde se establece que en ninguna parte la Corte Suprema señala que Manuel Monsalve es inocente, algo que es bastante obvio, porque estamos en otra etapa, digamos, no estamos en la etapa de si es culpable o no. Eh, Guaso. Como tú decís, no han tenido entretenido los últimos días con el tema judicial. A ver, Monsalve se fue de amparo. Ni siquiera pidió, como le ha ido mal con la solicitud de revisión de las cautelares, se fue de amparo, que es como un rango más arriba, en la cual como que no, como que de cierta manera no se han respetado todos sus derechos. Mira, nos falta un abogado para que lo explique bien la diferencia, pero es como un cierto téngase presente. Entonces, en ese téngase presente, la Corte Suprema, y hay que ser súper claro, eh, autorizó un arresto domiciliario total, no fue mayoría, o creo que hubo una de las fuerzas creo que estuvo en contra. Eh, pero, a ver, yo creo que si no fuera Monsalves y todo lo que tuvo su trama detrás de él, el poder que tuvo, sí es un peligro para la sociedad que está en la calle, porque perfectamente puede adulterar pruebas, puede hacer lo que trató de hacer. De hecho, parte de la historia previa que sabemos todos fue que antes de que se auto denunciara o en pocas palabras reconociera o hablara con el presidente, él hizo varios trámites, como
como abuso de poder. Y eso sí que es ilegal, pues sin ninguna orden judicial. Ayer que hablábamos en el programa del caso del fiscal Cooper, que sí había pedido una Cooper. orden para poder pinchar los teléfonos. En este caso, el señor Monsalve mandó a la PDI a investigar las cámaras del sector, no sabemos si se borraron o no se borraron. Entonces, es un personaje que es un tránsfuga, además de que no, claramente hay pruebas bastante fuertes para que él esté hoy día procesado y por lo Ah, tanto la ah. probabilidad de que haya ejecutado los actos que se le inculpan parece que tiene cierta verdad, pero la verdad es jurídica, uno no puede más que opinarlo desde afuera. Eh, sobre el escrito, yo lo había entendido como que había salido parte del, no de la sentencia, sino de los argumentos de la causa. ¿Te fijas? No sabía que hay un libro, me decís tú ahora, sobre el caso Monsalve. Sí, claro. Sí, claro. No sabía, ya no sabía. Ahí es Gracias, donde porque se no. colgó, ahí es donde se colgó la segunda online en el día de hoy Que no lo he acerca de esas alcanzado a dos ver. reuniones que tuvo el Perfecto. presidente Boric con el entonces subsecretario Manuel Monsalve, luego que estalla el caso, digamos. Ya, es que yo lo había entendido como que había sido parte de la carpeta investigativa que está Claro, pero ahora aparece en abierta. el libro. Perfecto, ya no sabía. Gracias por la información y bueno para todos, para Claro, que lo claro. busquemos, para poder leerlo. Claro, como tú decías, el gobierno necesita que le peguen, se pega solo. Sí, realmente yo creo que estamos dando un ejemplo de vergüenza jurídica no por la parte jurídica, sino de cómo se han tapado muchos casos en este gobierno, cómo se pasa la pelota de un lado para otro. La culpa la tiran los abogados, la culpa la tiran de la esquina, nunca la tiene nadie importante. Pasamos por el caso Allende, pasamos por el caso Convenio, pasamos por el caso Monsalve. Lo que el presidente hizo denota su inmadurez o su poca capacidad de gobernar, que es clara, porque si a mí una persona me dice que mi subsecretario o mi ministro de Interior subrogante o el que está a cargo de la seguridad pública del país está acusado de violación o lo que haya sido, yo lo saco en el acto, o sea, ni siquiera lo pienso, no tengo ni un segundo. Nos ponemos aquí los tres a pensar en un caso similar en el cual yo tuviera un empleado que me llegue una acusación de ese tipo y le digo, perdona, desde hoy día dejas de trabajar hasta que se aclare la situación. ¿Qué es lo que hace normalmente la policía cuando hay un caso como el que parece ahí con un funcionario municipal? Te fijas que disparó, hay que investigar fuera, lo sacan al tiro, el policía si tiene, lo apartan. O sea, algo así. Pero tú no lo mandas a ver a su señora y a su familia en el avión, te fijas, entonces yo no sé si lo hizo buena onda por encubrirlo, pero claro, todas las leyes que ellos tanto vilipendiaban, que eran las leyes de protección de la mujer, el presidente el primero en no cumplirla, la ley Incarín, ¿para qué decirla? Entonces, claro, es una visión, te digo, yo no estoy por lo de Monsalve y su libertad condicionada, o Arresto sea, domiciliario. arresto domiciliario. Eso lo dice la justicia, así encuentro que está bien, pero yo no encuentro que es un peligro para la sociedad que esté en la calle. Y en lo otro, el gobierno, yo creo que tiene poca explicación, pero no es un tema nuevo, ¿me entendí? O sea, como que no creo que mueva mucho la aguja porque ya sabíamos que él había hecho esto. La única diferencia es que ahora es mucho más explícito. Y tenemos tantos casos abiertos hoy día que como que realmente yo no sé si esto pasa para tapar el anterior y que venga el siguiente, chuta, realmente un poquito loco diría yo, ¿no? Sí. Ahora, bueno, el libro se llama Monsalve, la historia de la caída del subsecretario del Interior de Pablo Basadre. Y, y bueno, entiendo, Álvaro, que dentro de la argumentación de la Corte Suprema que acoge el recurso de amparo, creo que son dos los fundamentos, valga la redundancia, fundamentales. El primero, que está mal fundamentado, perdón, por tercera vez, eh, por parte de la Fiscalía, y por otra parte, la resolución o el Tribunal de Garantía, perdón, por parte del Tribunal de Garantía, ahí corrijo. Y lo otro es que Manuel Monsalve no se corre el riesgo de peligro de fuga. Ese sería No, el eso no. argumento. Yo no estoy diciendo
que no lo sea. Yo entiendo que ese es el Pero argumento esa se la compramos, está que correcta. utiliza la Corte Suprema. Claro. Don Sí, a mí me Álvaro. parece un poco confuso A porque, ver, a ver, el abogado. El abogado, claro. no, por Eh, un lado, Monsalve para mí es un peligro para la sociedad, en el sentido de que pasaron dos cosas dentro de la investigación. La primera, que mandó un par de funcionarios de la PDI al hotel donde estaban las cámaras. No sé a qué los mandó, pero de que pasó algo en ese sentido, pasó. Y lo claro, cual derivó, si no me equivoco, en la renuncia de la directora de inteligencia de la PDI. así es. Y por otro lado, el otro antecedente que me parece a mí mucho más grave es que mandó, entre comillas, un delivery a la casa de la víctima. Correcto. Buena Entonces, memoria, Alvarito. si Sí, para la Corte Suprema no es un así es. peligro para la investigación, no sé qué está pasando. Por eso me parece súper confuso. Ahora, un dolor de cabeza para el gobierno. Yo creo que le convendría mucho más que Monsalve estuviese en la cárcel, porque se vuelve a reactivar el caso. Exactamente. Aparte tenemos afuera a El Monsalve más silencio. abierto, con mucho más acceso a los medios de comunicación, prensa, etcétera. Claro, claro. Y pasan cosas a partir de lo del libro. Según tengo entendido, es el presidente Boric quien le sugiere a Monsalve que vaya a Concepción a ver a su familia y que Correcto. use recursos públicos, un avión financiado por el Estado para que vaya a explicar la situación. No me parece correcto. Y lo otro, Claro, en esa declaración que recoge el diario, que fue una declaración que le da Manuel Monsalve al fiscal Almendari, es que el presidente, no sé si ustedes leyeron el extracto, pero el presidente le insiste, ¿tu familia sabe? Tres Anda. veces. Y él Tres tenía, y veces. él tenía creo que tenía como una actividad propia de su cargo y le dice, ni siquiera le dice no, no vaya, le dice anda, qué sé yo. Entonces, ahora, todos somos adultos acá, po, o sea, tampoco se trata que Monsalve culpe al presidente, que el presidente casi como que lo obliga. No, pero queda de manifiesto. Además, Álvaro, el Guaso dijo algo que yo creo que es súper importante también en el análisis. Eh, el presidente le puede haber tenido buena a Manuel Monsalve y me imagino que sí, porque era su subsecretario del Interior, porque mala no creo que la haya tenido, pero pareciera que en la conversación es entre dos amigos que están metidos en un brete, pero resulta que uno de los amigos es subsecretario del Interior y el otro de los amigos es el presidente de la República. sí, pasa, Ostentan parece, cargos importantes. parece que al presidente se le olvida el rol que tiene. Lo mismo le pasó, Exactamente, por ahí exactamente. lo leí en La Tercera, o en el Mercurio, no me acuerdo, estas conversaciones con Uneus, no sé cómo se pronuncia el apellido, con la psicóloga Uneus. del caso Uneus. Fundaciones, Uneus. Uneus. Ahí también parece ser que hay una especie de amistad que se confunde con un rol médico, bueno, no sé. Pero hay otro tema que también me llama profundamente la atención, y es que no es primera vez que el gobierno no cumple con la normativa laboral. No olvidemos que hace un par de meses atrás falleció un funcionario de la moneda, producto Sí, de un turno excesivo de más de 12 horas, si no me equivoco, por estar haciendo horas sí. extras. Y ahora pasa con la ley Karin. Llama la atención que sea en la moneda y un gobierno de izquierda que tiene la preocupación quizás en los trabajadores, como históricamente lo ha tenido. Está complicado. Es cierto, el problema, yo estoy de acuerdo con Álvaro, yo hice un análisis hoy día, hice una editorial en otro medio que dice relación exactamente con eso, que el problema de Manuel Monsalve, estando en Capitán Llaver, para el gobierno, digo, el tema ahí, pero ya con, digamos, con arresto domiciliario total, se reactiva mediáticamente el caso. De hecho, salió a dar opinión, o sea, opinó. Te fijas, en vez de irse calladito a Viña, dijo, soy inocente. O sea, salió, entonces ya genera un ruido, genera un ruido también en la víctima. Perdón, yo no soy quien para culpar a Monsalve. Lo que pasa es que hay como mucha información que lleva a un relato poco creíble, un relato que obviamente algo quiere ocultar. No sé qué ganaría esta niña acusándolo de algo que no fue, te fijáis, como diciendo, ok, si uno fuera abogado del diablo, como que le creo más a la víctima que a Monsalve, más por el hecho de lo que hizo Monsalve. Entonces,
eso es lo que a uno le extraña, te fijas, porque objetivamente, si no hubiera tenido el poder que tuvo, yo, un chonel grande lo dejo adentro un buen rato hasta que no salga. O sea, es como sacar hoy día, porque me llegáis por amparo a Hermosilla, vos estáis más locos. O sea, la hay redes, televisión, celular, internet, chuta. ¿Qué cosa puede saltar de esto? Puede pegarle más el gobierno, porque objetivamente si Monsalve no se queda callado y empieza a hacer algún tipo de presentaciones o cosas así, que lo que un poco yo creo que fue lo que le pasó también a la alcaldesa de Maipú y a la del caso Lencería, en la cual es ridículo, pues si tú estás procesado, tú no te haces un OnlyFans ni una cosa así para estar haciendo show mientras estás preso, porque objetivamente es como picarle a la oreja al juez, pues es como objetivamente por algo te mandaron castigado, quédate callado un rato, desaparece un poco en la tele, ¿cachai? Entonces, yo creo que corre un riesgo. Y Monsalve, con tal de salvarse, pucha, puede decir lo que le dé la gana y tiene la ventaja que tiene el micrófono que no tiene la víctima. O sea, el concepto que siempre hablan de la victimización de la persona, claro, en este caso él tiene un poder que no tiene la víctima por defenderse inmediatamente porque no lo ha hecho ni ellos ni su familia. De hecho, a mí me ha impresionado que ha sido un caso en el cual la víctima ha estado súper protegida. ¿Te has fijado? Yo no he visto ni un medio de ningún tipo que haya podido lograr ni saber ni dónde vive ni nada. O sea, una cosa sumamente. Y era un empleado público esta niña, por lo tanto, conocida por su familia, por la familia de Monsalve, puede que era hija de, no sé si, chofer o alguien que tenía que trabajar con Monsalve en su campaña. Por lo tanto, perfectamente algún medio podría llegar a la víctima. Pero yo no sé si eso se puede o no, Felipe, ahí me pilla, y por un tema de protección de la víctima, ella podría salir como lo han hecho muchas veces, a dar su opinión sin que se sepa el nombre y con la cara tapada, totalmente en silencio. ¿Te has fijado? Y eso es lo único que también creo que es injusto para ella, mientras tenía tu victimario, supongamos que tiene, que es verídica su versión, en la calle, entre comillas, o sea, con posibilidad de opinar libremente sobre su caso. Yo creo que eso va por un lado más de estrategia, ¿eh? O sea, de la defensa quizás, y ¿Ya? siendo bien responsable, lo que he escuchado sé que la víctima psicológicamente no está muy bien en ese Así sentido. es. Eh, Esa es la señal o sea, eso es lo que ha trascendido, digamos. Sí. Ha Por estado eso con te digo, episodios ha estado con episodios, voy a tratar de decirlo lo más cuidadoso posible, con episodios la angustia. de angustia y muy depresiva, digamos. No, y además que, ojo, no olvidar que no es solamente un caso, bueno, ya ha pasado tantas cosas, tanta agua bajo el puente que estoy con la duda. Creo que a Monsalve tuvo un segundo caso muy seguido o fue solamente una, Felipe, para no equivocarme. ¿Cómo, perdón? ¿Monsalve tuvo dos casos de abuso, de acusos de abuso o solamente existe uno en este juicio? Si no me equivoco, el primero, ayúdame Álvaro, estoy tocando oído. El Mm, primero que es donde él de alguna manera le da un beso a la fuerza después de que fueron a comer al Costanera Center, ujú. eso creo que la fiscalía no perseveró Perfecto, ya, ya. Por eso estaba con la duda, por eso era bueno. Álvaro, y tú, persevera en el memoria, delito de violación y en que el fue de el caso abuso del sexual Hotel Panamericano, que habría sido a la mañana siguiente pero en el Hotel Panamericano, en el la Hotel misma persona. Panamericano, en el Por eso, Hotel no es que Panamericano. exista otra persona. Yo me había quedado con la duda que hubiera después de que apareció el primer caso, creo que hubiera aparecido un segundo, que no sé si lo tomaron en consideración Ah, no, en no, la no, no me acuerdo. formalización. Lo que sí me acuerdo que en algún momento, eh, por lo que reporté, digamos, en los periodistas de tribunales, es que eh, era bien complejo desde el punto de vista de la carga de la prueba establecer el delito de violación. Yo no estoy diciendo acá porque no lo haya hecho o De lo la haya hecho, yo temporalidad. estoy diciendo la prueba, la carga de la prueba, que, o sea, yo puedo decir muchas cosas, pero tengo que probarlo, digo. Es que como
ambos sostienen, ahí la fiscalía verá y pondrá en evidencia eventualmente si Monsalve miente o no, pero ambos dicen que no se acuerdan, pero sí se acuerdan de lo de la mañana siguiente, de distintas formas. Monsalve dice como que despertó y como que creyó no sé qué cosa, y la niña dice, él se me vino encima. Bueno, eso aparentemente sería más fácil de acreditar, el delito de abuso sexual, pero el de violación no está fácil por lo mismo que te estoy diciendo, porque Por el tiempo. ambos, no solo ella, perdón, no solo él, sino que ambos señalan decir no acordarse. No, Ahora, y además que para tomar la prueba de ahí, violación habían pasado varios meses, no era bueno, ahora, ahí imposible. es curioso que no se acuerden porque en las imágenes del ingreso al Hotel Panamericano se ve que la víctima o presunta víctima al menos se ve tambaleante. Él Por lo menos, se ve bien. Entonces, no, y llama la acuérdate atención que que está no se el chofer. acuerde. Oye, y el testigo principal es el chofer del taxi que lo llevó, sí, por eso digo que, por eso, Sí, claro. supongamos que las pruebas Sí, sí, están, sí. ¿ok? Es que ahí es La otra donde, es que es tú que ahí es donde la fiscalía tiene que eh, armar el armarla, caso. obvio. ¿O Pero sé no, que hay un Álvaro? caso Estamos que, hablando de a- estupidez a- nosotros acá. Sí, está bien, pero está bien. espérate, oye, pero espérate, hay una cosa que a mí sí me impresiona. ¿Ustedes se acuerdan de los casos de abusos sexuales de los curas y, para qué decir, de lo que pasó principalmente con el ¿Caradima? cura del Bosque, con Canadima, que eran casos en las cuales las víctimas informaban de casos que le habían pasado muchos años antes y fueron suficientes sus declaraciones, más yo creo que una junta de información, para poder acreditar lo que había pasado. Y pasó mucho en otros casos, que había pasado de años. O sea, no es necesario siempre la prueba que tiene que ser casi tomada en el acto, ¿te fijas? Entonces si fuera por eso, todos estos casos de abusos sexuales contra menores no se podría probar ninguno, porque de hecho la misma justificación de los casos han demostrado que las personas reaccionan con mucho tiempo que tal vez después de las violaciones que sufrieron o abusos sexuales, te fijas, por lo tanto, en este caso, independiente que no tuviera la prueba exacta, ya el hecho de todo lo que hizo Monsalve suena a entorpecer la investigación más que, y además con un abuso de poder bestial, o sea, realmente que ellos se sentía alzar de las leyes, porque no le preguntó a ningún juez, no le pidió a ningún juez una orden de ir a investigar si él estaba con duda, que habían abusado de él, o que en pocas palabras lo habían drogado para después extorsionarlo. Bueno, vaya un juez, dígale a un juez, cacha, era el que estaba a cargo de seguridad nacional, cumple las leyes, vaya un juez, pida que se investigue lo que pasó y porque yo me siento agredido y a mí me drogaron. No hizo eso. Hizo todo lo Mm. contrario, tapó todo lo que pudo. Cuando ya no pudo más fue hablarle al presidente. Y también hay otra personita que vuelve a salir al ruedo y que es la ex ministra del Interior, que no se la está llevando pelada. Yo creo que también le van a pasar la cuenta a sus O competidores sea en el que, sentido que ella supo, estuvo informada y con su rol de funcionaria pública también sigo callado, pues si es verdad, pues si es que hay que hacer sí, la vuelta completa, pues. pero Guste la que le acuérdense guste, que, pero sí, pero acuérdense que cuando, cuando se filtró la declaración ante la fiscalía del presidente Boric, y entiendo que también declaró la ministra de entonces, Carolina Toá, se generó harto revuelo en el oficialismo porque básicamente lo que Carolina Toá dijo, estoy parafraseando, no es literal, dijo algo así como, yo no tengo nada que ver, acá el que manda el presidente. Entonces ella tiene ese antecedente, ella zafó siendo ministra. Y si no me equivoco, la semana pasada, en el podcast que tiene Julio César Rodríguez con José Antonio Neme, que están en una ronda de entrevistas con las candidatas y candidatos presidenciales, le preguntaron algo así como cómo consideraba ella que el gobierno había manejado este caso y dijo algo así como de manera paupérrima, o sea, reafirmando lo que dijo cuando era ministra. Entonces tal vez, porque no es lo mismo, o sea, hemos visto cuántos casos que tú opinas de una manera cuando eres autoridad, pero cuando dejas de serlo, como que te baja la moralina, digamos. En este caso, como que ella mantiene más o menos la misma línea.
Ella desde un principio dijo, y yo me acuerdo que generó revuelo lo que ella dijo. Es más, muchos apostaban que Carolina Toá, a propósito de eso, podía salir del gabinete. Me acuerdo perfecto, y se escribió de ese tema y se comentó esa situación. Bueno, vamos a ver qué pasa. Esto nos dicen desarrollo. Alvarito, entiendo que en junio vence el plazo para la investigación de este caso, pero la, la fiscalía podría pedir mayor plazo, por una parte, una pregunta, y la otra, yo creo que acá, más allá de cualquier cosa, es un buen triunfo de la Defensoría Penal Pública, que logró que se acogiera al amparo, porque acuérdense que en un principio Manuel Monsalve tenía 3 abogados. Y ahora con Así la es. Defensoría Penal Pública logró que le acogieran el amparo y salir de la cárcel. Tú me podrás decir, Capitán Llaver, pero está bien, pero se va a su casa. Sí, mira, el tema de la extensión de plazo no lo manejo muy bien, por eso reprobé proceso penal. No, pero Yo pensé que fue por el profesor, po. por No, está la bien, si profesora. no tenéis por qué saberlo, si era por si lo sabía yo. Está bien. Mm, Se agradece la La honestidad, Felipe. honestidad. Y al profesor No, que lo sí, rajó, pucha, si era difícil la pregunta, po. la Ojalá no haya profesora, sido Alberto. Claro, lo decía Alberto. la profesora Santibáñez, que es la defensora de la víctima. Más ¿Me Ah, encima. estás claro, bromeando? claro, No, claro, claro. ¿Verdad que habías contado que ella era tu profesora? No me sí. acordaba de eso. Wow. No, pero ya pasando al otro punto, Sí, me parece, sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí, que Eh, me parece interesante esta idea de que Monsalve se defienda a través de la Defensoría Penal Pública, porque yo creo que también es un juego, entre comillas, comunicacional, de mantener quizá una imagen más austera de este funcionario que tiene todo el poder y que no creo que no tenga la capacidad económica para pagarle a los grandes abogados de la plaza. Eh, yo creo que desde ese punto de vista es interesante el juego que está armando. Y más ahora que le sale esta victoria, es un revés bien interesante y que yo creo que el fallo va a ser un poco cuestionado en ese sentido. Y por lo que comentábamos recién, llama la atención de que él, siendo un peligro para la investigación, vuelva a su casa. Es lo que le comentaba en algún minuto, ¿te acordás cuando estuvo Hadwe, que él lo mantuvieron dentro porque si no él podía volver al cargo, ¿te acordáis? Si recuerdan, y esperaron el plazo que vencía para que él tuviera que dejar vacante el cargo de alcalde y tuviera que sí, asumir un suplente, porque objetivamente podía, entre comillas, hacer algunos malabares que se supone uno en prisión preventiva en su caso, perdón, en arresto domiciliario total, tenéis más dificultades. Ahora podéis llamar por teléfono, podéis hacer lo que se te dé la gana, porque lo único que te hacen es revisar que tiene el lugar que te dijeron a la hora que te dijeron, a la hora que te van a revisar. Me consta porque he conocido a gente que le ha tocado y aparecen a las 3 a las 2 de la mañana, a cualquier horario a chequear. O sea, en ese sentido, como tú decís, yo creo que es un triunfo de la defensa, de la Defensoría Pública, como tú bien decís. De repente, mira, yo creo que la única Defensoría Pública ha sido como bien notoria es la Paula, esta mina Rulienta, que después dejó la Paula Defensoría Vial, Pública, la Paula Vial, y que agarró más vuelo como ya una defensora que es la en abogada un de foro Jorge privado. Valdivia, además. Claro, además, exactamente. Logró que Jorge Valdivia está fuera, y de hecho hoy día dando entrevistas y opinando hasta los partidos de fútbol. Por lo tanto, me parece sumamente bien por la Defensoría Pública. Ojalá que por el efecto práctico que la gente confíe que pueden tener una buena defensa sin tener que pagar a grandes abogados y muchas veces no se hace notar esa defensoría pública que está ahí. Muchas veces son jóvenes, es verdad, muchas veces pasan por gente que son muy, todavía les falta experiencia, pero bueno, la experiencia se gana muchas veces en la calle y no por eso hay que tener una oficina en un edificio muy importante, con estos nombres, con estas cosas, y aquí he tenido un buen ejemplo que se fue por la más esquiva y logró resultados. Estaba con nosotros Ítalo Villanueva. Don Ítalo, estábamos hablando de lo de el recurso de amparo
a Manuel Monsalve acá tratando de aportar desde el punto de vista técnico. Acá el abogado Álvaro, nosotros con el Guaso estábamos ahí haciendo interpretaciones de prensa, recordando Ah, la situación. Como le digo, porque Álvaro, esto yo lo he discutido con varios colegas tuyos respecto a cómo es posible que hayan tantas diferencias de criterio. Y bueno, hay una corriente que dice, bueno, menos mal, porque si no sería todo uniforme. Pero igual, eh, digamos, no se entiende que una persona que tuvo tanto poder eh, y esté siendo acusada de delitos tan graves, digamos, esté con arresto domiciliario, por una parte, o tal vez se está cumpliendo lo que yo te decía, que efectivamente la Fiscalía no ha podido establecer el delito de violación, sino que solamente el de abuso sexual. Y capaz, no sería extrañar, digamos, que Manuel Monsalve no cumpla pena de cárcel. O si cumple, le van a rebajar los 181 días que estuvo en privado de libertad, no sé. Sí, mira, hay un tema con la Suprema que hay estudios que lo dicen, que la Suprema no tiende a ser uniforme en sus fallos y eso es un peligro para la democracia. Y quizá este pueda ser un ejemplo de esos fallos en donde la Suprema falla lo que quiere y no falla conforme a derecho, quizás no. Yo creo que todo esto va a ser bien definido después del juicio oral y como va la investigación y lo que vaya a pasar, falta un buen par de meses. Claro que de repente también los ciudadanos se pierden, Ítalo, respecto a, bueno, pero prisión preventiva, libertad, prisión preventiva, libertad. Estoy dando el ejemplo, por ujú. ejemplo, de Cati Barriga, ahora el de Manuel Monsalve. Entonces, como que el ciudadano se pierde respecto a, bueno, pero ¿es culpable o no es culpable? Y por ahora, eso no está ni cerca de definirse. Don Ujú. Ítalo, ¿cómo está usted? Qué bueno verlo. Bien, bien. Disculpen no haber ingresado antes porque estaba No, en pero otra se le reunión. agradece, se le agradece, se Hoy, le agradece. yo creo que lo que más preocupa y la sensación ciudadana, y lo comento, digamos, no solamente porque yo tengo esa sensación, sino que por todo el círculo con los cuales converso, es que al final siempre se confirma que existen al menos dos tipos de justicia, para la gente que tiene poder e influencia y para el resto de nosotros los ciudadanos comunes. Porque uno ve casos donde de cercanos que oye, cometieron una pequeña infracción y le cae la pena del infierno y no tiene ni una posibilidad como para algún beneficio o algo cercano a eso. Y veo otros casos donde, como lo que estamos hablando ahora, se cometen delitos graves, ya sea de tipo violación como el del personaje aquel, o de robo o de malversación de fondos y muchos más, y te das cuenta que al revés de tener celeridad en la investigación, tener el cuidado de tener los detenidos mientras dura la investigación, no, tienen beneficios hasta uno que encuentro muy doloroso, que son condenados a pasar el tiempo que dura la investigación en la casa. Y te insisto, yo creo que la sensación ciudadana que está quedando es que, oye, esta cuestión, el sistema está corrupto a tal nivel que ya no me interesa ni siquiera escucharlo. O sea, en lo personal, ya me da lo mismo y me da mucha rabia seguir escuchando los casos mediáticos, pues dice, oye, esto es un show nomás. Y no vamos a hablar de el tema de procultura y otro similar, porque te das cuenta que finalmente se confirma, decir, oye, este es un show que está manejado, al igual que uno lo veía siempre en las películas o las series, que estaba metido en el ambiente político, que uno pensaba que era casi ciencia ficción, todo esto que pasaba en la serie, y te das cuenta que es absolutamente real y que pasa en nuestro sistema local, y es una vergüenza. Bueno, vamos a ver qué pasa con esto, noticia en desarrollo. Lo que sí creo que otro dolor de cabeza más para el gobierno, otro más, porque siempre se dice que cuando los gobiernos no tienen el control de la agenda, se pasa muy mal, porque en el fondo la agenda tú no la tienes, no la tienes, digamos, en tus manos, sino que
son situaciones que te van dañando, te van mermando, y bueno, se dijo, lo de Manuel Monsalve era un goteo, era un sangramiento por goteo. En algún minuto el parche curita que se puso, como decía Álvaro, claro, baja porque Manuel Monsalve estaba en Capitán Llaver, pero cuando se acoge el amparo y se permite que vaya a arresto domiciliario, automáticamente eso reactiva el caso, y claro, ya no solamente es si el ministro de Hacienda tiene que seguir o no, ya no solamente si el ministro de Hacienda tenía razón en enojarse con el Consejo Fiscal Autónomo, ya tampoco si es que debe renunciar porque tiene un romance con la ex ministra y candidata Carolina Toá, ya no solamente el tema Procultura, ya no solamente el pinchazo del teléfono de la niña Uneo, ya no solamente lo que pasa con Larraín, que era su expareja, ya no solamente el caso de lo que efectivamente la Fiscalía está logrando establecer, si hubo platas para la campaña política, ya no solamente lo de Manuel Monsalve, si el presidente lo encubrió o no lo encubrió, si se pasó por mejor parte de la ley Karim. Bueno, son tantas cosas en que el gobierno le pega, y además en la previa de una primaria presidencial que solo la va a realizar el oficialismo. Y una cuenta pública. Y una cuenta pública ahora el 1 de junio, ¿Primero? ¿no? Sí. El 1 de junio, claro. Antes era el 21 de mayo. Bueno, pero ¿cuánto quería apostar? Que más allá del costo político que puedan tener por todo el movimiento va a pasar el tiempo y nos vamos a dar cuenta que o nos olvidamos o finalmente de todas estas causas que están abiertas no va a pasar absolutamente nada. Nada, esto es solo costo político nomás, o eventuales costos políticos, pero desde el punto de vista judicial, ahora, yo insisto acá, y lo hablábamos ayer Ítalo acá en el programa, con el Guaso Pérez con Luis Felipe Mujica, y alguien más estaba o no. La Karen, creo. No, pero la Karen se desconectó, tuvo un problema de conexión, que dice relación con la sensación, como decía Ítalo, de que la justicia es para uno y otro, o más bien el descrédito a la justicia también, porque no solamente el descrédito a la política, sino que también a la administración de justicia, sino que también respecto a las filtraciones de la Fiscalía. La Fiscalía tiene problemas de filtraciones. ¿Y por qué lo digo? Yo como periodista me encantan las filtraciones porque, imagínate, sí, y eso no me pierdo, pero el problema es la sensación en la opinión pública de que cuando hay una filtración de algo, o ese alguien es culpable o ese alguien es inocente, y ni cerca, porque los procesos no son a la velocidad que uno quisiera, los procesos son a la velocidad que el sistema establece, pero también, y yo creo que ahí la Fiscalía se equivoca, porque las filtraciones es básicamente cuando los critican a ellos, filtran. Y, como decía el Guaso ayer también, y es cierto, los involucrados también filtran, no solo la Fiscalía. Pero de las cosas que se prometieron cuando Álvaro no había ni nacido, pero cuando hubo la reforma procesal penal, es comparativamente con el sistema antiguo, era, entre otras cosas, que era transparente, que era rápida y que había protección a las víctimas. Y la verdad es que si el fiscal Ítalo Villanueva, por ejemplo, tiene 1.500 causas y el fiscal Álvaro Aróstica tiene 2.200, rápido no puede ser el sistema. O sea, fiscales serán, pero tampoco hacen milagros. Porque es re fácil criticar a la fiscalía respecto a la demora en los casos. Sí, claro, pero ¿cómo? Y además hay un incentivo perverso. Las cárceles están sobrepobladas, ¿verdad? Y hace rato que circula en el ambiente que muchos fiscales no perseveran y muchos jueces fallan si es que consideran a alguien culpable para lo que cumpla la pena fuera de los recintos penitenciarios, porque no cabe más gente. Entonces,
el incentivo a todo lo que yo estoy diciendo, que es como una cazuela, digamos, es perverso. Y eso los ciudadanos lo perciben, creo yo. Así es. Y yo creo que no hay nada peor que los ciudadanos no confíen en la justicia. Sí, pues te das cuenta del punto que estamos llegando, que los ciudadanos no confían en el sistema político, no confían en la justicia. La verdad es que ya nos quedan re pocas cosas como para confiar, pues. Yo creo que no quedan. Estaba tratando de guardar ahí un nivel de optimismo, ya que está el guaso. Claro. ¿Ah? Ni en la prensa se puede ya confiar, pues imagínate, los periodistas hoy día. Bueno, eso yo ahí, yo ahí difiero, pero bueno, los candidatos que se quejan de la prensa, bueno, la Pero prensa es hablando en libre serio, pero es y difícil hoy día mantenerse en este sistema. victimizarse. Sí, porque además te das cuenta que es todo un juego, pues. Medio perverso, como dices tú, Felipe, pero es un juego. Juegan los políticos, juegan la clase gobernante, juega la justicia, y al final vemos cada día, no sé, pues mayor delincuencia en televisión, en las noticias, y también es un juego, porque la policía juega a tomar detenidos a los delincuentes, que los lleva detenidos, y los jueces o el Poder Judicial los libera por los procesos, y es un juego que se tiene al final. Nadie persigue nada. Entonces la sensación que va quedando es como, ¿sabes qué? Ya no me importa todo este sistema. Es Es casi cada complejo uno eso. se salva solo. Sí, sí, pues eso es lo delicado del asunto, eh, que es algo que yo siento que fue una de las razones, no del hecho físico, sino que del hastío que hubo previo al estallido social, Ujú. insisto, no con lo físico, digamos, Sí, sí. eh, digamos, de la acción física de destruir, de quemar, de saquear, en fin, sino que, y yo siento que eso, de nuevo, aflora porque pareciera que la pandemia lo escondió, Sí. pero de nuevo surge porque lamentablemente hay muchísimos ejemplos sobre lo que tú dices, Puida. Hay muchísimos ejemplos. Así es. Y yo creo que también ahí es interesante darse cuenta que es una interpretación personal, no sé qué opinan ustedes, Ujú. pero eh, que haciendo una analogía futbolera, los candidatos presidenciales o las candidatas presidenciales de la encuesta, no hay ninguna o ninguno que esté así como descollante en el primer lugar, así, siempre, evidentemente siempre en una competencia va a haber un primer lugar, un segundo lugar, un tercer lugar, eso es Sí, como obvio, digamos, pero son pero no hay números grandes bien chicos. diferencias. Ujú. Imagínate que en la última encuesta, Evelyn Matei baja, José Antonio Katz sube, eh, eh, Johannes Kaiser cae al cuarto lugar, pero lo más probable es que en un mes más aparezca de nuevo en el segundo lugar, porque son números tan chiquititos Ujú. Así es. que y eso demuestra efectivamente algo que lo hemos hablado acá en el programa y es cosa de ver en la encuesta, bien digo, en la encuesta. Hace un mes, más del 60% de las personas decía que no estaba representado su pensamiento en los candidatos presidenciales y más del 50% no sabe, no responde. Eso claramente va cambiando a medida que la elección se va acercando, eso es Ujú. histórico, digamos. Pero, pero hay una muestra, Sí. porque si fuera, digamos, si efectivamente el gobierno del presidente Boric, leído mayoritariamente por los ciudadanos, fuera tan paupérrimo, como lo es, creo yo, es una opinión personal, bueno, la oposición tendría un 80% de respaldo. Ujú. Y eso no pasa. Y yo creo que es porque los ciudadanos, la masa de los ciudadanos,
no hace una diferencia entre un oficialista y un opositor. Los mete a todos en el mismo saco. Pero efectivamente no hay ninguna diferencia, po. Y además, como estamos hoy día con esta masa más joven, y tú los Sí, miras po. objetivamente y en forma crítica a todos estos candidatos, ¿encuentras alguna diferencia entre estos candidatos? Primero, entre ellos, y segundo, entre las generaciones anteriores a candidatos, no hay ninguna. No han evolucionado en nada. Los cuentos que nos tiran encima, el discurso, es el mismo que vengo escuchando desde que partimos con la democracia y todos prometían lo mismo. Yo creo que Lo que tú decías también un poco, Ítalo, aburre. lo que decís un poco, Ítalo, que no veis novedad, no veis un candidato así como que, bueno, ayer lo hablamos un poco, que el candidato que te motiva, que te levanta, que te hace una diferencia, que te quería escucharlo porque realmente te atrae, o sea, es más, te dan ganas de cambiar de canal cuando ves un candidato hablando, eso es un poco la idea. Efectivamente, no hay candidatos que te atraigan. Puede haber alguno que tiene un discurso más disruptivo, muy guiado o muy motivado por el ejemplo trasandino, Pero por eso digo, hoy día está pero en la derecha, siempre estaba en la claro, izquierda el disruptivo, más disruptivo, hoy día están calladitos. si te fijas, todos los candidatos están hablando lo mismo. Entonces no hay ninguna postura que tú digas, oye, en realidad, con este o con esta voy a apostar. Ni siquiera Jara, que hace un par de semanas atrás la escuché en una entrevista que dijo, no, puta, su gran movimiento es que apenas salga presidenta, apenas salga elegida, va a eliminar la FP. Entonces tú decías, oye, ok, en realidad estaba dada la cuña para decirle, perfecto, va a eliminar la FP y lo va a reemplazar por qué cosa, por qué modelo, cómo lo va a hacer. Porque es fácil tirar una idea así como, voy a eliminar la FP, ok, ya, pero ¿cómo lo cambiamos? ¿Qué ponemos? ¿Qué cosa que sea mejor? ¿Por qué no lo hizo cuando fue ministra del Trabajo? Bueno, ella dice que lo intentó. Pero bueno, sí, es que es cierto todo esto porque Son políticos, que como uno los ve, son políticos. claro, porque tomando lo que dice Ítalo, em, bueno, este programa empezó en septiembre del 2021 y, y bueno, se ha escrito tanto de esto y se ha dicho tantas veces, pero parece disco rayado, pero yo creo que es, digamos, es bastante certero, no sé si cierto, pero em, si ustedes se fijan, quien puede generar algo que yo creo que Janet Jara hasta ahora por lo menos yo creo que pintaba es como Salomón Rodríguez en Colo-Colo, pintaba para buena cosa, pero cuando Crack. entró a como precandidata como que se chantó un poco, pero si tú te fijas, Porque se está son tratando de dos alejar del los Partido Comunista, ojo, era son para que dos no la los encausaran elementos. como comunista, era por eso que ella ha cambiado su discurso a más moderado, hablar de su familia, de su pareja, ¿cachai? Como sacando un poco desde la discusión su real comunismo. Si ella es comunista y no tiene nada de malo, está en todo su derecho, como la gente que es Es de que derecha o de o lo que sea, es su derecho. De hecho, acuérdate que iba a renunciar en algún minuto. Unos sí, genios le dijeron renuncia al Partido Comunista. Es por decirlo, ya no soy comunista, sí, no pero, jodáis, pero sí. ella está en campaña y ella necesita los votos comunistas. Sí. Obvio. Pero en el fondo hay dos características. Uno, el parecerse a Bachelet, y eso lo Sí, tiene Janet Jara, por Sí. ejemplo. Utiliza muy bien ese elemento, ¿verdad? De de nuevo, aquí acuerdo. propuesta nada, es personalidad. Y, y uno podría decir, sin temor a que nadie se ofenda ni ponga el grito en el cielo, el elemento populista de Johannes Kaiser. Llama la atención, porque tú ves una personalidad como de la mamá y se asocia con Michelle Bachelet, que el caso Cabal está muy lejano, ya se pierde, por lo tanto, esa mala evaluación queda en el pasado y Michelle Bachelet está presente y tiene un elemento que a un porcentaje de personas, yo no soy encuestador, pero hay un porcentaje de personas que le hace sentido y le agrada. Sí, Y por sí. otra Pero hasta parte, ahora, ojo, Bachelet todo lo que apañó en la elección pasada
en las convenciones 1 y 2, capaz en la 2 podría ser, no movió la aguja, o sea, no fue la gente No, piensa que no, Bachelet es eso, ¿no? no, claro, pero yo hablo en el Mm. mundo de la centroizquierda. No, no, por Y eso digo, por pero otra parte está, Johannes Kaiser, que ustedes son muy jóvenes, pero prácticamente lo mismo que decía Marco Enrique Dominami en su primera elección en el 2009, prácticamente lo mismo, solo que de izquierda, en digamos, la derecha, porque claro. ¿a quién le pegaba a Meo el 2009? A la Concertación. ¿A quién le pega a Johannes Kaiser? A Chile Vamos, es lo mismo, es lo mismo. Así es. Ya. Después en algún minuto fue Parisi, Claro. pero ya Meo no es novedad, Parisi no es novedad, ¿y quién es el novedoso? Y si tú te fijas en el espectro, los novedosos son Janet Jara, Johannes Kaiser. Porque si me va a Así decir es. que novedoso es Winter, no, porque Winter viene después de No, Boric. Ahora, Y la pregunta es, también, ¿por qué cayó mira los tanto Kaiser? chispazos, mira los Ojo, chispazos. ¿Perdón? ¿por qué cayó tanto Kaiser en esta última encuesta? Porque en Criteria, Es interesante el en las fenómeno, dos tal vez cambió y porque, no ha pasado nada, no ha hecho nada especialmente. Evelyn Matei ha dicho cosas que son parecidas al populismo. Ujú. Ok, Y la gente buen prende y dice, punto. porque todas estas cosas son, digamos, son chispazos, Son Mm. sensaciones son de chispazo. chispacitos y acuérdate, seguramente en 2 semanas más va a haber ahí un No, trapasije. no, no lo dudo, no te decía por qué se No, nos no, fue, por qué Kaiser en una bajó, ¿te interpretación, fijáis? Porque la es gente una asume interpretación. que Kast, la interpretación gran parte de los analistas fue que Kast subió a costa de Kaiser, no a Sí, costa claro, de, ¿cachai? Y tú decís, ¿pero qué hizo Kast entre medio? No, pero cuando nada Evelyn especial. Matei cae, no sube Toa, No, no sube Vinter. Cuando Evelyn Matei cae, tú algunas dos, esos votos se los reparten Kaiser y Kast. Y cuando Evelyn así Matei es. sube, esos votos no vienen de Toa, vienen de o que cayó Kast o que cayó Kaiser. O sea, hay vasos comunicantes ahí. Entonces, la pregunta de fondo es, ya, ¿y cuáles son las propuestas concretas, como decía Ítalo, de un gobierno de Janet Jara? Yo soy bien Mateo, no tengo idea. ¿Cuáles son las propuestas reales, pero reales, por no decir cosas, de Johannes Kaiser? Tampoco, porque básicamente los candidatos no buscan eso, porque ellos lo Busca saben, esto está la medido cuña, Ujú. comunicacionalmente, a la gente le importa un bledo eso. Lo que la ellos cuña. necesitan es sacar votos, Así es. no que digan, oye, qué interesante el punto 4.2 del inciso noveno del programa de Johannes Kaiser, que así debiera ser. Yo no digo que no Ujú. debiera, Es lo que nos debe pero, importar, tú decís. pero Obvio. en la era de TikTok, en la era del cortito, del reel, Bueno, de la discusión, de las redes, Evelyn Matei ayer presentó su equipo económico, en los cuales es bastante, hay de todo, hay del gobierno Piñera, hay del gobierno o más, alguno de centro izquierda, como podría ser un expresidente del Banco Central, en la cual sale con algunas propuestas, pero que no son muy disruptivas, solamente también yo creo que van en la misma línea que han dicho casi todos los candidatos de centro derecha, que es reducir el gasto firme, 6.000 millones de dólares creo que es lo que plantea, eh, eliminar todo y no sé cómo lo van a hacer, porque tienen todos los empleados públicos tienen una cantidad de amarres para poder sacarlos que no es tan fácil, pero en la práctica eliminar cargos públicos que están en exceso y de esa manera poder hacerlo. Potenciar también la baja de impuestos en forma escalonada, parece, hacia las empresas, eh, pero tampoco vi, fíjate que algo como notorio, o sea, como fue en algún minuto, me acuerdo hace mucho tiempo, hoy día la construcción es un desastre, o sea, la inmobiliaria está parada, la gente no puede comprar su departamento, su casa, las tomas siguen aumentando, ayer salió un artículo de Vallenar, que era la toma más grande que hay en Vallenar, yo Más conozco grande que Vallenar, Vallenar, claro. ¿ah? Mucho más grande que Vallenar. Claro, La toma. y Vallenar es un Vallenar es así, y parece que la toma es 3 veces Vallenar, tú así.
Claro, tú decís, ¿dónde están las medidas reales que tú digáis? ¿Sabes qué más? Durante 10 años, sí, sí hay una buena, 20 años de invariabilidad tributaria, perfecto, tienen lógica, tienen una razón económica para que las inversiones se puedan generar, la ventanilla única en algún minuto que siempre se habló. Bueno, pero aplíquenla, po, para que al final de cuentas, si en 30 días no te contesta un organismo público, aprobado, next, sigamos para adelante, porque si no, esta cuestión no funciona. El mejor ejemplo de una mala política pública y de hacer las cosas mal es el caso de la Municipalidad de Las Condes, la cual la Municipalidad de Las Condes, cuando Lavín estaba de alcalde, se vio asustado por la presión social del barrio, paró un proyecto 3 veces. 9.000 millones de dólares Millones. tiene que Ujú. pagar, perdón, 9 de mil peso. millones de De pesos tiene que pesos. pagar, son 9 millones de APP que tiene que pagar la Universidad de Las Condes por una mala decisión política. Ojalá que al señor Hadwe, que también tiene para unos proyectos de la misma índole, también ojalá le cayera una multita por ahí, porque eso no está bien. Entonces, ojalá que esas políticas que tú decís, como decís, propuestas, vayan en esa línea, cosa de manera de diferenciarte los candidatos, porque lo que nos vamos a topar después, me acuerdo ya en octubre, noviembre, cuando vengan los debates de los candidatos que ya quedan al final. ¿Por qué me tenga que vamos a escuchar lo mismo de siempre? Como que no es nada distinto, le voy a sacar la mugre que le voy a sacar, pero la Bueno, gente necesita. por lo mismo que, claro, por lo mismo que estamos, que estamos comenzando en esto, y para cerrar, todavía no se logra entender que quien define las elecciones en Chile son las personas que no se identifican ni con la izquierda ni con la derecha. Y la Más con voto izquierda y la obligatorio. derecha lo que siempre buscan es llevar a ese votante hacia su redil. O sea, si alguien piensa que la derecha en Chile es el 62% del rechazo, está perdido. A Y si loco. alguien piensa que en Chile la izquierda es la que votó en contra del segundo proceso constitucional, tampoco, tampoco. Ujú. Pero hoy día, digamos, en discurso, no en realidad, en discurso, la única persona que hablaba de centro era Doctor File, que perdió con Franco Parisi la primaria del PDG, y Alberto Undurraga, presidente de la ADC, que finalmente se dio cuenta que no podía seguir como llanero solitario porque la ADC corre el riesgo. Imagínate, el partido que se supone que es de centro, que aglutina a la gran masa electoral, corre el riesgo de desaparecer si no saca 8 diputados en noviembre. Entonces, Harold McNichols, si uno lo escucha, yo me voy a entrar. Claro, él efectivamente, uno podría decir, claro, el tipo, sí, ok, pero Harold McNichols todavía no tiene ni las firmas, pa. Entonces, bueno, al final, esto, y lo sabe la derecha, y lo sabe la izquierda, que necesitan el apoyo de su sector y ir a buscar los Más votos lo, de ese centro que no tiene candidato ni tiene candidata, y lo más probable es que as- no lo tenga, no lo va a tener. Lo Salvo más que Jimena probable, ¿eh? Capaz Rincón, que pase un chiripazo y... de Jimena Rincón, ojo, no lo olvidemos que está ahí también, independiente que no marca mucho en la encuesta, pero es Sí, una pero muy buena Jimena Rincón candidata. no es de centro, po. Jimena Rincón pasó de ser de centro izquierda a centro derecha. Sí, La Democracia está bien. Cristiana es un partido de centro izquierda y Sí, Demócratas es un partido de centro derecha. Pues si no sí, tiene también. nada de malo, pero No, no, al revés, no, no. siempre tienen un apellido, ¿cachai? Oye, ¿te das cuenta que se cumple la Porque si máxima que no, hemos porque conversado? si no, no sobreviven, po. Ujú. Oye, lo que dice, se cumple la máxima que hemos conversado en otros programas de que finalmente este grupo indeciso del medio termina votando por lo que, llegando la fecha y habiendo pasado uno u otros incidentes, votan por lo que les da la sensación de que es lo menos malo. No Exactamente, por, no por el que realmente tú exactamente. quisieras. Ujú. Claro. Álvaro Aróstica, un abrazo querido. Mauricio Pérez, Ítalo Villanueva, siempre un agrado. Esto fue Carta Ciudadana. Nos Igualmente. reencontramos mañana. Ya, Nos reencontramos el jueves. Que lo pasen bien. Chao.